El día de hoy comenzamos el curso. Nuestra primera clase va a tratar tres temas: hernia inguinal, que está en la diapositiva. Además, vamos a hablar sobre estenosis hipertrófica de píloro y finalmente invaginación intestinal. ¿De acuerdo? Así que comenzamos. A ver, doctora, ¿ve el puntero del que estoy señalando ahora en hernia inguinal? ¿Sí? Responda, por favor. ¿Se ve el puntero? Sí, se ve, doctor. Listo. Comenzamos. Bien. Entonces, la hernia inguinal en los niños es una patología bastante frecuente. Generalmente, ¿no es cierto?, son casos no complicados, generalmente o en su totalidad son pacientes que requieren cirugía para su corrección. Es una enfermedad congénita, como vamos a ver en adelante. Entonces, ¿qué cosa es una hernia inguinal? Una hernia inguinal es cuando de pronto aparece un bulto en la ingle de un niño o una niña, como vemos en la diapositiva. Es una niñita que de pronto, estando tranquila, siendo asintomática, de pronto aparece un bulto, tanto en mujercitas como en varoncitos en la ingle, derecha, izquierda o incluso a veces, ¿de acuerdo? Está asintomática y de pronto cuando hace un poco de presión intraabdominal aparece bulto. ¿Y qué implica ese bulto? El pasaje del contenido abdominal a través de un canal que está abierto hacia la ingle o el labio mayor o el escroto en los varoncitos. Eso es una hernia inguinal. Entonces, ¿cuál es la definición? La presencia de un bulto en la ingle repentinamente, tanto en niños y en niñitas, que implica, ¿no es cierto?, el pasaje del contenido abdominal a través de un canal que se llama persistencia del conducto o proceso peritoneo vaginal. En la mujercita se llama de NUC también. ¿Ok? Eso es una hernia inguinal. Miren estos datos epidemiológicos. Más o menos se estima que es un 5% de los casos se presenten en niñitos, ¿no? Quiere decir que de 100 niñitos, 5%, 5 van a tener una hernia inguinal probablemente. Es más frecuente en los bebitos prematuros. Miren, los bebitos que nacen con menos de 1 kilo, hasta 30 niños de 100 pueden tener una hernia inguinal. En cambio, los chicos nacidos a término, con sus 40 semanas de gestación, digamos que hasta el 5%. Es importante que tengan en cuenta eso. O sea que la prematurez es un factor de riesgo para una mayor incidencia de hernia inguinal. Más frecuente en varones, con una proporción de 5 a 10 contra una mujercita, se denominan indirectas según un 25%. En un momento vamos a ver qué cosa es una hernia inguinal indirecta. En cambio, las directas, hasta el 5%, lo que queda. Más frecuentes son las derechas, en el lado derecho, 3/4 partes, una cuarta parte, 25% en el lado izquierdo, y hasta el 20% suele ser bilateral. Perdón. La hernia inguinal, aquella que está por encima del ligamento inguinal, dijimos 5% de población. En cambio, las hernias femorales, que están por debajo del ligamento inguinal, solo 1% del total de hernias, o sea, mucho menos frecuente. Es más frecuente diagnosticar una hernia inguinal en el 50% de los casos en los primeros 6 meses de vida. Es decir, en los lactantes pequeñitos, generalmente hasta la mitad son diagnosticados. ¿Okay? Muy bien. Entonces habíamos dicho de que una hernia inguinal implica la protrusión, el pasaje del contenido abdominal hacia la ingle a través de un canal que está anormalmente permeable, abierto en los niñitos y las niñitas que tienen hernia. ¿Cómo se llama embriológicamente este canal? Proceso peritoneo vaginal. ¿Cómo entendemos, no es cierto, que este canal está abierto? Pues bien, el descenso testicular que se inicia en las primeras 10 semanas de gestación implica como que se traza una avenida, ¿no es cierto?, en ese descenso testicular hacia la ingle. Este punteado que está allá es el gubernáculo tetis a través del cual el testículo desciende. Y ese descenso testicular arrastra consigo el peritoneo parietal primitivo, desde el embrión. Y cuando ese testículo alcanza el canal inguinal dirigiéndose hacia el fondo del escroto, arrastra consigo el peritoneo. Ese peritoneo que se evagina en el canal inguinal se denomina proceso peritoneo vaginal y es el sustrato anatómico en el niño nacido para que por ahí, ¿no es cierto?, desciendan las vísceras abdominales
hacia la ingle, el escroto, o el labio mayor en las mujercitas, que el proceso etiopatogénico es el mismo. Entonces, cuando el testículo ya está alcanzando el fondo escrotal a las 32 semanas, ¿no es cierto? El peritoneo ya se ha vaginado en el canal inguinal. Y entonces, miren ustedes, esto dibujo que estoy señalando acá representa, digamos, ese canal, el canal inguinal, ¿no es cierto?, cerrado normalmente en el 95% de los niños y niñas. Alcanza el final del embarazo y normalmente ese canal debe cerrarse como se ve en este dibujo. En algunos niños, 5% más o menos, más varones que mujercitas, ese canal permanece abierto. De tal manera que cuando el niño alcanza las 40 semanas de gestación, ese canal, ¿no es cierto?, en estos niñitos permanece abierto. Y a través de ese canal es que protruyen las vísceras abdominales. ¿Ok? Un segundo. Bien. Entonces estábamos acá, perdón. Entonces quedó claro de que el canal inguinal es el proceso peritoneal vaginal permeable, abierto, ¿no es cierto?, al final del embarazo, y estos niños y niñas son las que finalmente desarrollan la hernia inguinal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la causa por la que el canal inguinal se cierra en algunos casos, en la mayoría, y en otros casos, ¿no es cierto?, no se cierra? Pues bien, eso no se conoce bien. Deben haber una serie de factores hormonales, ¿no es cierto?, genéticos, que tienen que ver con esto, pero digamos que no están bien descritos, no se conoce exactamente la causa. Lo cierto es de que en esos bebitos, sobre todo en los prematuros, que no alcanzan el desarrollo, ese canal permanece abierto. Y por lo tanto, a partir de ahí, todo lo que incremente la presión intraabdominal, patológico o no patológico, ¿no es cierto?, hace que las vísceras abdominales protruyan, se desplacen a través del canal, dando lugar a la hernia inguinal. Entonces, hay una serie de factores, digamos, que condicionan la ocurrencia de una hernia inguinal. Miren, entonces todos aquellos factores que impliquen aumento de la presión intraabdominal, fibrosis quística, hidrocefalia, diálisis peritoneal, ascitis, en fin, situaciones patológicas que implican aumento del volumen y presión intraabdominal, da cabida a que en algún momento las hernias inguinales con el canal abierto, con el proceso peritoneal vaginal abierto, se manifiesten en algún momento después de nacer el bebito. Y también aquellas condiciones que tienen que ver con las características, digamos, histológicas de la pared abdominal en la ingle, problemas de glucógeno, ¿no es cierto?, mucopolisacaridosis, problemas en el tejido conectivo, etcétera, etcétera, tienen también algún tipo de implicancia en las manifestaciones y en la presencia de una hernia inguinal en niños y niñas. Entonces, miren, estos dibujitos nos están mostrando, aquí el del centro que estoy señalando, representa cómo es una hernia inguinal. Lo que está pintado en rojo es el proceso peritoneo vaginal abierto en comunicación con la cavidad abdominal. Lo que viene aquí es la cavidad abdominal, ¿no es cierto?, que es una cavidad que está en comunicación con este canal inguinal hasta el fondo del escroto adyacente al testículo descendido. Así es como tiene que verse, ¿no es cierto?, una hernia inguinal completa, como dice aquí. A través de este canal es que protruyen las vísceras. En este dibujito, en cambio, en el que estoy señalando en el lado izquierdo, está un niño que nace con el canal cerrado al final del embarazo. O sea, antes del final del embarazo, antes del término, estaba abierto, como aquí. Pero, ¿no es cierto?, normalmente se cerró, se obliteró, se fibrosó el canal y por lo tanto el peritoneo está cerrado aquí en el anillo inguinal profundo. Y este niñito, por lo tanto, nunca va a desarrollar, nunca va a manifestar una herniación inguinal. En alguna situación en donde existe un remanente solamente adyacente al testículo de este proceso peritoneo vaginal, enquistado se llama hidrocele. Y si eso está en el canal inguinal, se llama quiste de cordón o hidrocele de cordón. A veces hay una hernia incipiente, pequeña, que solo llega al canal inguinal, que se ve más o menos así, el bulto estaría en la ingle y no llegaría al escroto como en este caso. ¿Ok? Muy bien. Miren ustedes, ¿dónde aparece la hernia inguinal? Este trazado en color rojo es el ligamento inguinal. Recuerden que el ligamento inguinal es una estructura ligamentosa que une el espina ilíaca anterior superior
con el tubérculo del pubis. Todo lo que está por encima es inguinal. Lo que está por debajo de este ligamento es crural o femoral. Entonces, los bultos que aparezcan por debajo del ligamento inguinal son hernias crurales o femorales. Y lo que está por encima, obviamente, es una hernia inguinal, como estamos señalando acá. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo se presenta clínicamente, no es cierto, una hernia inguinal? Vamos a retroceder para que vean el dibujito que iniciamos la fotografía del principio. De pronto, el niño que está asintomático, desde recién nacido hasta meses o años después, aparece con un bulto en la ingle. Más frecuentemente, obviamente, en los lactantes pequeños. 50%, recuerden, se presentaba en los primeros 6 meses de vida. Entonces, aparece de pronto un bulto en la ingle, más frecuente en el lado derecho que en el izquierdo, porque en este caso es el lado izquierdo de una mujercita. Entonces, la niña está tranquila, de pronto la están bañando o comienza a reírse, a toser, a pujar, a defecar y de pronto aparece un bulto. ¿Qué implica eso? Que hubo presión intraabdominal en una persona sana, en un niño sano, y esa presión intraabdominal, esa maniobra de Valsalva, hace que el órgano, ya sea epiplon, ya sea intestino, ya sea ovario, trompa, descienda por el canal inguinal y se manifieste como un bulto en este lado. Igualmente en el varoncito, en el lado derecho, como vemos en la fotografía. Entonces, la clínica implicará la presión intraabdominal que incrementa y que desplaza el contenido herniario hacia la ingle escroto o hacia el labio mayor. ¿Ok? Generalmente, como el niño está sintomático, ese es un bulto que no duele, es una pequeña masa blanda que no duele y que generalmente regresa a la cavidad abdominal. ¿Qué implica que regresa? Que es reductible. Entonces, las hernias inguinales tienen este carácter de reductibilidad, es decir, que retornan a la cavidad abdominal. Todas las otras patologías que no son hernia, por ejemplo, un tumor, un ganglio, un testículo no descendido, un absceso, un hematoma, etcétera, etcétera, que aparecen como un bulto en la ingle, ¿no es cierto? No reducen. La hernia sí reduce, regresa a la cavidad abdominal. Por lo tanto, este carácter de reductibilidad solo lo tienen las hernias inguinales y es una forma de diferenciar una hernia inguinal de otra patología inguinal. Entonces, como el canal inguinal es un conducto que, ¿no es cierto?, recibe el contenido herniario, a veces suele estar engrosado. Entonces, nosotros cuando no vemos la protrusión, pero podemos palpar un cordón inguinal engrosado, que se denomina signo del guante de seda. Es como que ustedes se ponen un guante y con el otro dedo de otra mano, ¿no es cierto?, desplazan su dedo sobre ese guante y van a ver cómo hay un cordón engrosado. A eso se refiere, ¿no es cierto?, el signo del guante de seda. Pues bien, si entonces cuando una hernia inguinal reduce, estamos hablando de una hernia inguinal asintomática, una hernia inguinal no complicada. Cuando en cambio la hernia inguinal no reduce, es irreductible, es probable que esa hernia se esté complicando. ¿Y cómo es que se complica una hernia inguinal? Porque ya no reduce, porque el contenido, ¿no es cierto?, es mayor, digamos, que el continente y por lo tanto ya no es fácil que retorne a la cavidad abdominal. Y la otra mayor complicación, ¿no es cierto?, la que continúa con la encarceración es la estrangulación, que implica que ese contenido herniario ya está sufriendo problemas de irrigación. Por lo tanto, ya está en una situación de isquemia tisular. Y ahí estamos hablando de una ya gran complicación de una hernia inguinal. ¿Ok? En un momento vamos a ver qué es una hernia deslizada, que también es causa de irreductibilidad. Entonces, miren, aquí hay un dibujito que expresa lo que estamos conversando. Vean ustedes, canal inguinal, anillo inguinal profundo por acá, anillo inguinal superficial por acá, el trayecto del canal inguinal en la ingle. Entonces, ¿qué implica un encarceramiento? Que el contenido herniario protruye por el canal inguinal y, ¿no es cierto?, sale por el orificio del anillo inguinal superficial, pronunciándose en la ingle y si es que desciende más, hasta el escroto incluso. ¿Ok? Entonces, cuando esta hernia se retorna espontáneamente a la cavidad abdominal, se dice que es una hernia inguinal no complicada o asintomática. Cuando en cambio ya no retorna porque se atasca, se atore en este canal inguinal,
sobre todo si es intestino u ovario, entonces decimos que es una hernia inguinal incarcerada o una hernia inguinal atascada. Y si pasa mucho tiempo en el canal atascada, entonces la irrigación sanguínea, primero el drenaje venoso, la irrigación sanguínea se comprometerá paulatinamente y este tejido se verá desvitalizado progresivamente hasta que llegue a llegar a una situación de isquemia y por lo tanto se desvitalizará, se necrosará, se perforará si es el intestino y tenemos por lo tanto ya ahí una hernia inguinal complicada. Obviamente el tratamiento difiere completamente de una hernia asintomática de una hernia inguinal complicada, como ustedes entenderán. Muy bien, pues, ¿cómo que se presenta una hernia inguinal? Desde la situación asintomática, que es una hernia no complicada, hasta una hernia estrangulada, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de hernias asintomáticas reducen de forma espontánea, ¿de acuerdo? Hasta el 95%, muy pocas son las que se atascan, ¿de acuerdo? Pero una proporción, digamos hasta el 3 al 16% de todo ese rango, las hernias ya no retornan a la cavidad, ¿de acuerdo? Y si permanece mucho tiempo atascada, obviamente hay compromiso isquémico y ya consideramos a esa hernia inguinal estrangulada. Entonces, las características físicas de una hernia serán más o menos así. Vamos a ver primero acá. Hernia sintomática, miren, bilateral en este caso, ¿no es cierto? En este bebito, miren, las características de la piel, tanto en el escroto como en el abdomen y el muslo, son parecidas. El niño no siente nada, digamos que es un canal inguinal complaciente que permite propulsarse, digamos, el contenido y retornar también. O sea, es irreductible espontáneamente. Igual en este lado, miren, las características de la piel son iguales en todo lado, no hay flebosis, no hay dolor, no hay eritema, ¿de acuerdo? Y generalmente son hernias irreductibles que son asintomáticas. ¿Cómo es una hernia inguinal incarcerada y peor aún estrangulada? Miren, el volumen de la hernia inguinal es mucho mayor, las características de la piel ya cambian, acá está eritematoso, hay un poco de edema, seguramente el niño está con dolor, cuando se le toca el niño llora mucho, de pronto ya está vomitando, porque si este es un intestino, entonces ya también hay manifestaciones de obstrucción intestinal, porque este intestino que está apretado en el canal inguinal ya no tiene un tránsito normal, está obstruido, entonces el niño tendrá signos de obstrucción intestinal. Y si pasa mucho tiempo atascado, ¿a qué llega? A una desvitalización del órgano. So, vemos acá, miren, un intestino completamente desvitalizado, necrosado, completamente isquémico. ¿Cómo se llama esta hernia? Hernia inguinal estrangulada, que es una complicación de una hernia inguinal que ya dejó de ser asintomática hace rato. ¿Ok? ¿Qué otras formas de presentación tenemos? Una hernia por deslizamiento inguinal. ¿Qué es eso? Es una hernia que el contenido herniario no pasa por el canal, sino pasa de forma extraperitoneal. Entonces hay órganos en la cavidad abdominal que tienen parte de extraperitoneal. Por ejemplo, el apéndice cecal, el ciego, una trompa uterina, tienen a veces un componente extraperitoneal. Entonces esa herniación se da por el canal, sí, pero de forma extraperitoneal. Y son parte del, ¿no es cierto?, del saco herniario. Y por lo tanto no regresan, no se reducen de forma espontánea. Y entonces es un poco más difícil el tratamiento quirúrgico, pero al final obviamente hay que reducir. Entonces, una hernia inguinal deslizado por el deslizamiento es aquella que tiene un componente extraperitoneal del órgano herniano. Y estas otras, miren, Littré, Richard y Amián son hernias que por el nombre propio el autor describió un órgano característico, ¿no es cierto? Y le dio el nombre, por lo tanto, Littré, Meckel, el divertículo de Meckel, Richter cuando es el intestino, el que es herniado, Amián cuando es el apéndice, entre algunos otros. ¿Okay? Bien. Entonces, para reiterar, ¿qué es una complicación de la hernia inguinal? Cuando el contenido herniario ya no se reduce, ya no es reductible, cuando está atascada en el canal inguinal. Y si pasa mucho, mucho tiempo, ¿no es cierto? Se llega a estrangular. Y recuerden que el estrangulamiento implica un compromiso isquémico de ese órgano, lo cual va a llegar, ¿no es cierto?, a la necrosis, a la perforación, que va a implicar seguramente una peritonitis y un abdomen agudo quirúrgico, incluso una obstrucción intestinal cuando el intestino es el que está
obstruido y necrosado allí. Muy bien, entonces ya habíamos comentado el diagnóstico diferencial clínicamente es aquel bulto en la ingle que, ¿no es cierto?, es una hernia cuando reduce de forma espontánea. Cuando no reduce de forma espontánea es cualquiera de estas otras patologías. Hidrocele, criptorquidia, enopatías, tumores, abscesos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, seguramente una ecografía nos va a ayudar en el diagnóstico. Pero recuerden que el diagnóstico de una hernia inguinal generalmente es clínico, por la observación, la palpación que ya hemos comentado. En los casos en que hay duda o que no reduce de forma espontánea, entonces una ecografía nos va a ayudar a identificar, ¿no es cierto?, el órgano herniado, la causa de la masa, ¿no es cierto?, presente en la ingle, e incluso la ecografía va a permitir ver el anillo inguinal interno que está dilatado de más de 4 a 5 milímetros y eso nos ayuda en el diagnóstico. ¿Ok? Y también, obviamente, para ver el anillo inguinal contralateral que nos permite saber si hay una hernia bilateral o no. Entonces, la ecografía ayuda sobre todo en las otras patologías que no son hernia inguinal y en los casos en que hay duda diagnóstica que siempre solemos observar a veces. Muy bien, entonces, un poco sobre anatomía. ¿Cuál es el territorio de la ingle del canal inguinal que estamos conversando? Entonces, habíamos dicho que el referente anatómico fundamental es el ligamento inguinal, ¿ve? Es estructura ligamentosa que va desde el pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. De ahí para arriba, zona inguinal. De ahí para abajo, zona crural. Entonces, mire, el canal inguinal, ¿qué cosa es? Es un canal que está, ¿no es cierto?, digamos, con un piso, con un techo, con una pared anterior, que lo constituyen las fibras musculares de los músculos transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor, como vemos acá. ¿Ok? Y el piso lo dan las estructuras de la fascia transversales, ¿no es cierto? Y el peritoneo parietal que está subyacente a la fascia transversal. Entonces, más o menos a esta altura está el orificio inguinal profundo, por donde ingresan las vísceras herniadas, y esta de acá es el orificio inguinal superficial. Este es el trayecto del canal inguinal, que en un bebito recién nacido es casi, casi menos de 1 centímetro, en un niño más grande será pues de algunos centímetros, entonces el trayecto, ¿no es cierto?, va a depender de la edad del niño generalmente. A veces el anillo inguinal superficial con el profundo casi se superponen en el recién nacido. ¿Ok? Entonces, cuando decimos, recuerden ustedes que al principio habíamos hablado de una hernia inguinal indirecta y de una hernia inguinal directa. ¿Cuándo es una hernia inguinal indirecta? Cuando las vísceras abdominales protruyen, se desplazan a través del canal inguinal. ¿Qué significa eso? Que se desplazan indirectamente por este canal inguinal. ¿Ok? Que es más frecuente en los niños, 95% de los casos en los niños. Un porcentaje, o más aún, un porcentaje muy pequeño, ¿no es cierto?, 5% menos, son las hernias inguinales directas, que son mucho más frecuentes en los adultos que en los niños. La hernia inguinal directa, en cambio, no protruye por el canal inguinal, protruye por el piso del canal inguinal, por la fascia transversal es debilitada, por las estructuras del piso del canal inguinal debilitado. Por ejemplo, una mujer embarazada que tiene una gran distensión abdominal y daña las fibras, daña los tejidos, ¿no es cierto?, del canal inguinal y va a protruir no por el canal, porque no lo tiene, sino por el piso del canal inguinal, dando lugar a posteriori del embarazo a una hernia inguinal directa. Entonces, para repetir, las hernias inguinales son más, inguinales indirectas son más frecuentes en los niños y no en los adultos. Los adultos generalmente, ¿no es cierto?, tienen hernias inguinales directas. ¿Ok? Muy bien, otro dibujito, miren, nuevamente la estructura del ligamento inguinal, este es en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Estos vasos son los vasos epigástricos, que digamos delimitan ya en el propio acto quirúrgico para poder reconocer una hernia inguinal directa de una hernia inguinal indirecta. Lo que está en azul son las hernias directas por dentro, en la parte interna de los vasos epigástricos. Lo que está por afuera y encima son las hernias inguinales indirectas más frecuentes en los niños. Esto sobre todo se da, ¿no es cierto?, para discriminar una hernia en los adultos cuando operamos y no nos damos cuenta si es directa o indirecta. Porque como hemos dicho, en los niños la mayoría son indirectas. Muy pocos son directas. ¿Ok?
Muy bien, esto ya es una fotografía de un atlas. Miren ustedes, esta es la zona inguinal, retirado el peritoneo parietal. Hemos disecado completamente la zona inguinal, ¿no es cierto?, del peritoneo parietal, lo hemos liberado el peritoneo parietal y así vemos las estructuras, ¿no es cierto?, subyacentes al peritoneo parietal. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es el anillo inguinal profundo. Todo este es el trayecto del canal inguinal, este es el piso del canal inguinal, ¿de acuerdo? Piso del canal inguinal. Por aquí está la vejiga, por ahí estaría el pubis también, ¿no es cierto? Entonces este es el trayecto del canal inguinal. Por aquí pasa el conducto deferente, los varoncitos, los vasos epigástricos, ¿de acuerdo? Entonces así se ve el canal inguinal cuando hemos disecado el peritoneo parietal. ¿Ok? Ahora van a ver cómo es esa zona, pero vista con la paroscopía, con todo el peritoneo íntegro. Miren, por acá la vejiga, ¿de acuerdo? Por aquí los vasos epigástricos, el conducto deferente. Aquí debería estar el orificio inguinal profundo, el anillo inguinal profundo. Obviamente es un niño que no tiene hernia inguinal, que el proceso peritoneo vaginal se cerró al final del embarazo, por lo tanto este niño nunca va a tener hernia inguinal. Porque, ¿no es cierto?, representa el 95% de niños que no desarrollan hernia inguinal. Entonces no hay orificio inguinal profundo. Otra vez, vasos espermáticos, conducto deferente, aquí debería estar el anillo inguinal, por aquí están los vasos epigástricos, no se nota muy bien, por acá la vejiga, por aquí pubis. Ahora van a ver esta fotografía mostrando el anillo inguinal profundo de un niño que sí tiene hernia inguinal. Miren, retrocedemos, aquí debería estar el anillo inguinal profundo, no está. En esta foto, en cambio, sí está el anillo inguinal profundo, así se ve. ¿Cuánto medirá esto? Medio centímetro más o menos, a veces un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí ingresan el conducto de frente, los vasos espermáticos, ¿no es cierto? Por aquí estaría el, 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 el pubis, por aquí abajo la vejiga, es el trayecto del canal inguinal. Por aquí se introducen las vísceras abdominales. ¿Cómo? Mire, aquí el orificio inguinal profundo, el epíplon mayor está ingresando, dando lugar a una hernia inguinal atascada con contenido herniario de epíplon mayor. ¿Acá? Fíjense. Entonces, una hernia inguinal con contenido herniario de epíplon. Otra fotografía de una laparoscopía, miren, el intestino se está introduciéndose dentro del orificio inguinal profundo. Una vez que lo retiramos con instrumentos laparoscópicos, esto es una laparoscopía, miren cómo queda el intestino que estuvo atascado. Completamente violáceo. ¿Qué significa eso? Que tuvo un grado de isquemia del contenido herniario atascado aquí adentro. Generalmente esperamos un tiempo prudente, prudencial, y esto se recupera en un buen número de casos. Cuando ya no se recupera y permanece así, significa que ese intestino está necrosado y correspondería a una cirugía que implica una resección y probablemente una ileostomía o una anastomosis, dependiendo del caso, cuán comprometido esté. Miren otra vez, orificio inguinal profundo, vasos espermáticos, conducto deferente. Este es el piso del canal inguinal y acá vemos una especie de depresión en el piso del canal inguinal. Entonces podría ser que tenga una hernia inguinal indirecta y también una hernia inguinal directa. Si se protruyen por acá las vísceras por ambos lados, ¿cómo se llama eso? Hernia inguinal en pantalón. Porque por ambos orificios, ¿no es cierto? Por ambos defectos estaría ingresando el contenido herniario. A veces se ve esos casos. Miren esta fotografía tomada de un adulto, nos muestra cómo es una hernia inguinal directa. Reconozcan las estructuras, vasos espermáticos, conducto deferente, vasos epigástricos por aquí. Por aquí debió estar el orificio inguinal profundo, que no está. Este es un repliegue peritoneal. No hay anillo inguinal profundo. Quiere decir que esto no es una hernia inguinal indirecta. Acá el defecto está en el piso del canal inguinal, lo que habíamos comentado hace un momentito. A través de este defecto directo del piso del canal inguinal se desarrollan las hernias inguinales directas. Y las hernias crurales, que dijimos que por debajo del ligamento inguinal pueden aparecer defectos herniarios, en este caso el epíplomo está ingresando por una hernia crural. Acá es un caso presentado en el libro de Ashcraft, un niño que fue operado de una hernia inguinal a través de una herniotomía, una cirugía abierta. Supuestamente cerraron el anillo inguinal, no es cierto, profundo, por cirugía abierta, pero el niño días después se continuó con la masa inguinal, con el bulto en la ingle.
Lo operan y esta vez con la laparoscopía y miren, notan que aquí no había una hernia inguinal indirecta aparentemente, o si había, había otra hernia más que era una hernia inguinal, perdón, una hernia crural por debajo del ligamento inguinal. Entonces también tiene que ser operado. Muy bien. Entonces, el tratamiento de una hernia inguinal siempre es quirúrgico, ¿de acuerdo? No se trata las hernias inguinales ni con jarabes, ni con fisioterapia, ni con pomadas, ni con ejercicios, ni con nada de eso. Hay que operar. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que esto es un orificio. Esto solamente se puede cerrar con puntos, con cirugía. ¿Ok? Por esa razón, siempre es quirúrgico. Y dependiendo si el paciente está asintomático o está complicado, la cirugía será una cirugía ambulatoria, programada, electiva, ¿no es cierto?, en áreas no complicadas. Si en cambio está complicada, es una cirugía de emergencia, si está estrangulada. Si es una hernia que se atascó con poco tiempo de evolución, digamos 2 horas que se atasca y no quiere regresar, podemos intentar reducirla de forma no quirúrgica, con el pacientito despierto o con analgesia, podemos intentar reducirlo, como vamos a ver en un momento. Y una vez de reducida, este paciente debería operarse prontamente, en unos días después, porque puede volver nuevamente a atascarse y estrangularse, y eso sería fatal. Cuando la hernia inguinal se diagnostica en recién nacidos, tenemos que operar prontamente al paciente. ¿Y eso por qué? Porque si no operamos prontamente, puede atascarse. Cuanto más pequeño es el niño, hay más posibilidades de encarcelamiento. Y si se encarcela, también se puede estrangular, así que tenemos que operar prontamente. En los prematuros, es un alto posibilidad de que se encarcelen, ya habíamos dicho, pero como son tan pequeñitos, es recomendable esperar que ganen peso hasta los 2 kilos o un poco más para poder operarlos, con un buen seguimiento, claro está. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos con un bebito que tiene pocas horas de evolución? 2, 3, 4 horas no más, digamos, y viene con la hernia atascada, encarcelada. Entonces, y el paciente está asintomático, tiene muy pocos síntomas, o casi no siente nada. Entonces, podemos intentar reducir esta hernia con esta maniobra que estamos viendo acá. Podemos al bebito en decúbito, sujetamos el canal inguinal, en este caso derecho, con la mano izquierda y con la otra mano empujamos, ¿no es cierto? Reducimos el contenido herniario poco a poco. De tal manera que más o menos se ve así. Miren, con la mano izquierda se presiona el canal inguinal y con la derecha se va reduciendo, empujando el contenido herniario hasta lograr reducirlo por completo. ¿Acá? Muy bien. Entonces, ¿cómo operamos una hernia inguinal? A través de una cirugía abierta, que es la herniatomía inguinal, o una cirugía laparoscópica. ¿De acuerdo? Ambos tienen buen resultado. ¿De acuerdo? Así que va a depender en todo caso de la experiencia del cirujano, del equipamiento que tenga el hospital para hacer cirugía laparoscópica. Ambos son procedimientos que tienen buenos resultados. La herniatomía obviamente es mucho más antigua, la laparoscópica es recién en los últimos 10, 15 años, digamos. Entonces, miren, estos dibujitos nos muestran cómo es la herniatomía inguinal, una incisión oblicua en la ingle, una apertura por planos hasta llegar a la aponerosis del oblicuo mayor. Se apertura el aponerosis del oblicuo mayor, poquito o mucho, depende del tamaño del niño. Si es un recién nacido, un lactante, casi no se apertura esto. Si es un niño de 5 años, sí hay que aperturar, porque el canal inguinal es más grande, habíamos comentado. Aquí está el cordón espermático que contiene el saco herniario. ¿Qué es el saco herniario? El proceso peritoneo vaginal que habíamos comentado en el patogénico. Eso es, que es básicamente el peritoneo, ¿cierto? Entonces aquí un varoncito contiene este cordón espermático, el saco herniario, contiene el conducto deferente, contiene los vasos espermáticos. Entonces, con mucho cuidado hay que disecar esas estructuras y luego, ¿no es cierto?, suspender el saco herniario como estamos viendo acá. Una vez que hemos hecho eso, lo cortamos el saco herniario y tenemos el saco herniario como vemos en esta fotografía. Aquí están el conducto deferente y los vasos espermáticos disecados, separados para no lesionarlos. Y aquí tenemos el saco herniario. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Poner puntos acá, bien atrás, bien alto, bien cercano al anillo inguinal profundo. ¿Cuál es el objetivo? Cerrar el anillo inguinal profundo. Que hemos visto en la fotografía, cerramos eso. Ya sea con cirugía abierta, como en este caso, o con cirugía laparoscópica, como vamos a ver enseguida.
Entonces, miren, acá sigan los dibujitos, saco herniario, lo cortamos, lo exponemos, vemos que no haya contenido, ponemos puntos transfixiantes aquí, como vemos en este dibujito, y cuando tenemos puntos, resecamos lo que sobra acá y queda completamente cerrado, muy cercano al anillo inguinal profundo en la ingle. Y cerramos por planos las heriditas. En la paroscopía, el procedimiento es semejante, el objetivo es cerrar el anillo inguinal profundo. Esto lo hacemos ¿no es cierto?, por puntos percutáneos, usando la visión laparoscópica, como vemos en esta parte, a través de un porta con una aguja ponemos puntos mirando hacia el interior, puntos percutáneos para llegar al anillo inguinal profundo. Acá podemos ver, fíjense cómo de afuera hacia adentro ingresa la aguja para cerrar el anillo inguinal profundo. Primero un punto, luego el otro punto, luego traccionamos los hilos por fuera y cerramos completamente el anillo inguinal profundo, con lo cual hemos cumplido el objetivo de cerrar esta estructura, ¿no es cierto?, en forma de anillo. Y si usamos instrumentos laparoscópicos, la situación es parecida. Miren, el objetivo es cerrar el anillo inguinal profundo, como vemos acá, con puntos intracorpóreos. ¿Acá? Muy bien. ¿Cuál es la principal complicación, no es cierto, ya postquirúrgica en hernia inguinal? Es la recurrencia. La infección es muy rara, ¿de acuerdo? El sangrado también es muy raro, a veces se puede lesionar un poco el conducto deferente, pero es muy, muy, muy infrecuente, menos de 1%. La recurrencia, ¿no es cierto? O sea, que se suelten los puntos, ya sea por cirugía laparoscópica o por cirugía abierta, hasta el 1.2%, ¿no es cierto? Las estadísticas ya más antiguas en cirugía abierta. En cambio, cuando hacemos una comparación entre cirugía abierta y laparoscópica, miren, hay un poquito más de recurrencia en cirugía laparoscópica, 2.4 contra 1.7 en cirugía abierta. Pero por ahí va la cosa. Entonces, son cifras, ¿no es cierto?, pobres, pero hay que tomar muchos cuidados para que no llegamos a la recurrencia. Muy bien. Listo, hemos acabado la clase, doctores. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en este momento. Si no, proseguimos con la siguiente charla. ¿Me han escuchado bien, no es cierto, doctores? ¿O estoy hablando solo? Sí, doctor. Muy bien, excelente. Muy bien, no hay preguntas, ¿cierto? Muy bien. Entonces pasamos a nuestro siguiente tema. Muy bien. ¿Pueden ver la diapositiva, doctores? Estenosis hipertrófica de píloro, ¿sí? ¿Se ve? ¿El puntero también? Listo. Muy bien, comenzamos. Habíamos dicho que la hernia inguinal es una patología congénita. Hemos estudiado la etiopatogenia, hemos estudiado las características, ¿no es cierto?, clínicas de una hernia inguinal. Esta otra patología, estenosis hipertrófica de píloro, no es una patología congénita. El niño no nace con esta patología. El niño nace sano y de pronto, pocas semanas después del nacimiento, generalmente a partir de la segunda semana, comienza a vomitar. ¿Qué cosa vomita? Vomita leche. ¿Por qué vomita leche? Porque el píloro se cierra, se estenosa. ¿Y por qué se estenosa? Porque sufre una hipertrofia. ¿Qué es una hipertrofia? Es el agrandamiento, el engrosamiento de las fibras musculares del píloro. Entonces, es una patología propia del lactante pequeñito, entre las 3, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta semana de nacido, más o menos en ese rango de edad, a veces hasta los 2 meses, generalmente no más, ¿de acuerdo? ¿Qué consiste en qué? En que el músculo pilórico comienza a hipertrofiarse, a alargarse. ¿Qué sucede con esto? Obstruye el canal pilórico. Recuerden que el píloro es una válvula muscular que permite la salida del contenido gástrico hacia el duodeno y el no retorno del contenido duodenal hacia el estómago. Esa función tiene el píloro. Al estar obstruido, estenosado, entonces obviamente no va a pasar el contenido gástrico hacia el duodeno y menos va a pasar el contenido duodenal hacia el estómago. Y entonces el estómago se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar
y el niño va a comenzar a vomitar leche y el contenido gástrico, pero nunca vomita bilis. ¿Por qué? Porque el píloro está cerrado y nunca va a refluir el contenido duodenal de bilis hacia el estómago. Entonces, la característica clínica de esta patología son vómitos lácteos generalmente. Entonces, como ven acá, ¿qué cambios histopatológicos hay en esta patología? Engrosamiento, alargamiento del píloro, y no solamente eso, también la mucosa, también el músculo, también el tejido conectivo en torno al músculo pilórico, o sea, todo aumenta el volumen. De tal manera que vamos a ver, ¿no es cierto? Miren, esta es una fotografía del píloro tomada con la paroscopía. Normalmente el estómago, píloro y duodeno se ve sin la presencia del píloro. Cuando nosotros operamos un abdomen, no vemos el píloro como estamos viéndolo aquí. Es imperceptible prácticamente. Pero miren en este caso, tremendo píloro. Miren, este es el lobo hepático izquierdo. El tamaño será, digamos, de 5 o 8 centímetros. Miren el tamaño del píloro. Es muy grande, debe de 4 centímetros de pronto, o 3,5, es muy grande. Entonces, la luz del canal pilórico que está aquí adentro es comprimido, estenosado por ese crecimiento de las fibras musculares pilóricas. Y por eso se obstruye el píloro, ¿no es cierto?, dando lugar a lo que estamos conversando. Esta diapositiva para mostrarle que este doctor Ramstedt y este Otto Fredet propusieron hace muchos años, más de 100 años, esta cirugía que se llama piloromiotomía. Si ustedes disgregan, ¿no es cierto?, la etimología de esta palabra, es un corte, tomos, del músculo pilórico. Entonces consiste en cortar el músculo pilórico, ¿no es cierto?, y separar esos bordes musculares. Estos dos doctores propusieron esta técnica quirúrgica que es la que se hace hasta estos días, sin cambios prácticamente. Antes de ellos hubo otras descripciones, en fin, ensayos seguramente que no lograron mucha cosa. Entonces, gracias a Freddy Ramstedt es que tenemos la piloromiotomía. Muy bien, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? No hay una causa única, absoluta, que nos explique y podamos tratar por lo tanto. Hay una serie de factores, ¿no es cierto?, que en conjunto, o de pronto dos o tres de ellos, están relacionados con la presencia de esta hipertrofia pilórica. Entonces, mire, por ejemplo, una madre fumadora, una madre que recibe antibiótico terapia con macrólidos, como de eritromicina, están asociados estadísticamente a esta enfermedad. Otras situaciones, ¿no es cierto?, como presencia de hormonas en gran cantidad, como la hipergastrina, la hipersecretina, tienen que ver con la hipermotilidad y de algún modo con la hipertrofia pilórica también. Se ha descrito que hay una predisposición de tener más la enfermedad en los varoncitos que en las mujercitas. Se ha descrito también que el óxido nítrico, que es un relajante del músculo liso, ¿de acuerdo? Cuando hay una deficiencia de esto, puede aumentar la hipermotilidad y de algún modo también la hipertrofia pilórica. Entonces se ha asociado, ¿no es cierto?, a estos factores a la presencia de la hipertrofia pilórica. La lactancia materna, digamos que ejerce un efecto benefactor en estos casos, todo lo contrario a la leche artificial. La leche maternizada, la leche en tarro, ¿no es cierto?, se está asociado estadísticamente también a niñitos que tienen esta patología. Como ven, hay una serie de factores y etcétera, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la ocurrencia de esta enfermedad. Bueno, para reiterar lo mismo, ¿suele estar asociado a otras malformaciones congénitas? Sí, suele estar asociado. Miren, hasta el 20% asociado a problemas intestinales, problemas uropáticos, entre otros, como vemos aquí. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico de esta patología? Ya habíamos dicho al principio, generalmente son niños que vomitan desde las primeras semanas de nacido, segunda semana para adelante, hasta los 2 meses. ¿Qué cosa vomitan? Vomitan leche. Entonces, un bebito que está sano, ¿de acuerdo? Que no luce enfermo, pero que de pronto por los vómitos es un niño renegón porque llora de hambre, está hambriento, porque todo lo que come lo vomita a los minutos, 10, 15 minutos ya está vomitando. Entonces, una fase inicial, las primeras horas, ¿no es cierto? Es un niño llorón,
que llora de mucha hambre. Si ustedes han visto un bebito, ¿no es cierto?, que no le dan leche, llora tan fuerte que hace, qué sé yo, estremecer a cualquier persona. Así lloran estos bebitos en la fase inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver, no es cierto?, en la función, digamos, gástrica intestinal? Vamos a ver que hay una hipermotilidad gástrica, porque al estar obstruido el píloro, el estómago lucha por propulsar el contenido gástrico hacia el duodeno, no lo logra, por lo tanto hay una hipermotilidad. Si ocultamos los vidrios hidroaéreos, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, vamos a encontrar los signos hidroaéreos aumentados, eso significa el bazuqueo, signos hidroaéreos incrementados. O vamos a palpar, ¿no es cierto?, la contracción del estómago en la pared abdominal. Y vamos a ver también cómo es que se contrae la pared de la pared abdominal, ¿no es cierto? Comienza a contraerse de forma errática, desordenada, como vemos en esta fotografía. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de Kussmaul, que se presenta generalmente en la primera fase, en las primeras horas de la enfermedad, ¿no es cierto?, hipertrófica del píloro. Bien, a ver, una segunda fase, en cambio, que se llama fase tardía, es una fase en donde el niño ya ha pasado muchas horas o algunos días de enfermedad, y es un niño que ya está agotado, está cansado, ya no llora tanto, ¿de acuerdo? El paciente suele estar ya deshidratado, luce desnutrido, luce flaco, ¿no es cierto?, con ojos hundidos, deshidratado, y por lo tanto el signo de Kussmaul generalmente ya no vamos a verlo. Lo que vamos a ver todavía, vamos a auscultar es el bazuqueo, o sea, vamos a poder auscultar con el estetoscopio alguna hipermotilidad gástrica, o sea, ruidos hidroaéreos un poco incrementados aún. Y como el niño está cansado, ya no está llorando como al principio, vamos a poder palpar el abdomen y podemos palpar el píloro. El píloro que en esta fotografía les mostré tan grande, podemos palparlo. ¿Y cómo se llama cuando lo palpamos? Se llama oliva pilórica, hasta en el 80% de los casos en esta fase. ¿Por qué se llama oliva pilórica? Porque parece una aceituna grande, ¿no es cierto? Grande, grande, que podemos palpar. No es fácil palparlo, pero algunas personas sí lo hacen. Y cuando lo palpamos, obviamente, ya no prácticamente requerimos de exámenes auxiliares, porque si estamos palpando el píloro en un niño vomitador de pocas semanas de nacido, entonces lo más probable es que se deba a una hipertrofia pilórica. Entonces el niño ya ya lo vemos, ¿no es cierto?, desnutrido, agudo, lo vemos deshidratado, vemos, ¿no es cierto?, cómo encontramos en los electrolitos, vemos alcalosis metabólica, hipocloremia, hipopotasemia en los electrolitos. Entonces, es propio de esta fase, niño desnutrido, niño descompensado, deshidratado, con este tipo de hallazgos en el laboratorio. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué otros medios tenemos para poder diagnosticar esta enfermedad? Cuando la clínica es insuficiente, podemos hacer uso de la ecografía. Y la ecografía nos ha mostrado valores normales de las medidas, digamos, del músculo pilórico y del píloro en sí. Entonces, miren, cuando el músculo pilórico mide hasta 3 milímetros, es un píloro normal. Si el diámetro mide hasta 14, normal. Si la longitud mide hasta 17 milímetros, o sea, 1.7 centímetros, entonces consideramos que es un píloro normal. ¿De acuerdo? Si el niño vomitador con una ecografía con estas dimensiones, lo más probable es que esto no sea una estenosis hipertrófica de píloro, sino sea otra enfermedad, para lo cual hacemos uso del diagnóstico diferencial, ustedes saben eso. Entonces, en el diagnóstico diferencial encontramos otras patologías, incluso, ¿no es cierto?, una mala técnica de lactancia. ¿Por qué decimos mala técnica de lactancia? Porque hay mamás inexpertas, no sé si alguna de las doctoras acá es mamá o ha sido mamá, entonces suelen ser muy ansiosas las mamás jovencitas y le dan de comer mucho al niñito, o tienen una abuela o una suegra que es muy exigente y a veces le dan mucho de comer al bebito recién nacido, de 2 semanas de nacido, mejor dicho, para adelante. Entonces, cuando un niñito es tragón, le da mucha leche, entonces el estómago se va a llenar, no va a dar tiempo a un vaciamiento gástrico y va a estar vomitando. Eso no es una patología, eso es una mala técnica de lactancia. Una gastroenteritis infecciosa también vomita el niño, pero no solamente vomita, también tiene fiebre, también tiene diarrea, entre otras patologías, entre otras sintomatologías. Y otras patologías del niño recién nacido tienen, ¿no es cierto?, vómitos, pero no solamente son vómitos lácteos, son vómitos, ¿no es cierto?, biliosos, vómitos intestinales, vómitos fecaloideos, vómitos hemáticos, borráceos, entre otros. Entonces,
Solo la hipertrofia pilórica tiene vómitos lácteos exclusivamente. Lo demás, no solo así. ¿Ok? Bueno, ya hemos comentado sobre la alcalosis metabólica, proleglemia, hipocalemia, hipocloremia, son propios de la fase tardía de la enfermedad. Entonces hay trabajos múltiples que, ¿no es cierto?, estudian los electrolitos en estos pacientes, encontrando, ¿no es cierto?, a veces normales y a veces también con alteraciones electrolíticas, sobre todo en la fase, ¿no es cierto?, descompensada en la fase tardía. Niño de 2, 3 días de evolución, obviamente va a tener descompensaciones hidroelectrolíticas. Muy bien, entonces la ecografía nos muestra estas longitudes del píloro, del canal pilórico y del músculo pilórico en exceso. Cuando encontramos estas longitudes en nuestros valores, la ecografía tiene alta sensibilidad y más alta especificidad todavía, como ven ustedes. Entonces, la ecografía es un buen medio de ayuda diagnóstica de imágenes para poder, ¿no es cierto?, descartar y confirmar nuestra enfermedad. ¿Cómo vemos entonces? Miren, esta es una ecografía. Acá está el estómago, el píloro, el canal pilórico completamente reducido, igual acá, el músculo completamente hipertrofiado, más de 4 milímetros, la longitud más de 1.7, el diámetro más de 1.4. Entonces, tenemos que tener estas longitudes en la ecografía. Esta flecha muestra paciente posoperado, que le tomaron la ecografía, ¿no es cierto? Y miren cómo el canal pilórico recupera su luz. Comparen aquí y comparen aquí. Por lo menos 3 veces más aquí que en esta imagen del paciente aún no operado. Y por lo tanto el contenido gástrico comenzará a vaciarse hacia el duodeno. Los rayos X, en cambio, también nos dan imágenes importantes, ¿no es cierto?, que podemos usar en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, una placa simple de abdomen, miren, placa simple de abdomen nos muestra esta gran cámara gástrica del pilo, del estómago. Miren, tremenda cámara gástrica. ¿Qué nos demuestra esto? Que el píloro está obstruido y por lo tanto el estómago se llena de contenido aéreo, aire y también líquido. Entonces, cuando en la primera fase sobre todo encontramos esta gran imagen de cámara gástrica, es una alta sospecha de esta enfermedad. Si en cambio no tenemos esta imagen en un paciente, ni tampoco tenemos la imagen de estenosis pilórica con la ecografía que estamos buscando, entonces una radiografía contrastada nos muestra estos signos típicos de, miren cómo el contraste está pasando por el estómago antropilórico y por aquí en el píloro y casi no pasa nada. Un pequeño hilo, tanto aquí como aquí, que pasa el contraste, pasa media hora, 1 hora y no pasa mucho, un poquito de contraste. Si encontramos estos signos, ¿no es cierto?, son también signos radiológicos contrastados de hipertrofia pilórica. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento de esos pacientes? Le habíamos dicho que el tratamiento es quirúrgico siempre, no hay tratamiento médico de estenosis pilórica, entonces al paciente tenemos que operar. Claro que si el paciente viene descompensado, tenemos primero que estabilizarlo con todas estas medidas que tenemos aquí. ¿Acá? Una vez que lo hemos hidratado, ¿no es cierto? Le hemos puesto su sondita, el chico está ya más tranquilo, ya no llora tanto, entramos a operar. ¿Cómo se llama la cirugía? ¿No es cierto? El procedimiento de oro se llama piloromiotomía y ya saben por qué se llama Frederick Ramstedt. Entonces, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? El tratamiento es muy efectivo y eficiente. En la laparoscopía se ha logrado, ¿no es cierto?, cifras muy parecidas con la cirugía abierta, demostrado en muchos trabajos, de tal manera que tanto la piroelmiotomía abierta como la laparoscópica nos ofrece buenos resultados. ¿Cómo hacemos la piroelmiotomía? Miren estas fotografías, ya hemos hecho una pequeña incisión en el epigastrio o en el ombligo, a través de la incisión, ¿no es cierto?, evisceramos el píloro, como estamos viendo acá. Hemos sacado completamente el píloro fuera de la cavidad abdominal. Y sujetamos el píloro, aquí está el estómago, aquí por aquí está el duodeno, y en toda la longitud del píloro hacemos la piloromiotomía, ¿no es cierto?, que hemos conversado. Cortamos la serosa primero, con cauterio o con bisturí frío, y cortamos con mucho cuidado el músculo pilórico hasta obtener
esto. Mira, acá ya está cortado el músculo pilórico, los bordes están aquí, a los lados, y esto que está protruido, que está bombado, es la mucosa pilórica, completamente vertida. Como tenemos la mucosa así, ya hemos logrado hacer una piloromiotomía completamente bien hecha. Aquí hay otra fotografía, miren, hemos hecho la incisión y con esta pinza, que es pinza Roma, que se llama pinza de Benzo, separamos los bordes hasta tener la mucosa pilórica que se ve mejor en esta fotografía. ¿Ok? Con lo cual hemos prácticamente curado al paciente. En cirugía laparoscópica, la misma situación, cortamos con un bisturí frío aquí y con una pinza lo más roma posible, en este caso una Maryland, separamos los bordes hasta lograr tener la mucosa y la pilórica vertida como vemos acá. Muy bien. Una vez operado el paciente, cuando todo ha salido bien, podemos reiniciar, ¿no es cierto?, la alimentación desde las 6 horas de operado a veces. A veces desde las 24 horas, pero podemos operar, podemos iniciar la vía oral desde las 6 horas. A veces se presentan vómitos, de hecho es la mayor complicación los vómitos, que generalmente, ¿no es cierto?, recurren después de unas pocas horas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que dar analgesia, nunca poner una sonda, nunca dejar sonda nasogástrica en el paciente. ¿Por qué? Porque si dejamos sonda puede perforar la mucosa pilórica y tendríamos una perforación, lo cual obviamente, ¿no es cierto?, complicaría completamente nuestro paciente, el resultado de nuestro paciente. Entonces, la recurrencia, la alta, suele ser desde las 24 horas, a veces 2 días, ¿no es cierto? Tan precoz como 24 horas, si todo ha ido bien. ¿Cuándo sucede la recurrencia? Generalmente se da porque hay una piloromiotomía incompleta. Entonces, cuando no se ha completado la piloromiotomía, hemos cortado de forma insuficiente, puede darse la recurrencia en estos pacientes, sobre todo después de algunas semanas de evolución o a veces unos días también. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Bueno, la más frecuente suele ser la perforación de la mucosa pilórica que habíamos comentado, hasta el 11%. Sangrado postoperatorio es infrecuente, pero puede darse. Infección de la herida operatoria, bueno, cuando no hemos hecho las cosas bien, hasta el 12%, lo cual es bastante. Vómitos postoperatorios, la primera complicación hasta el 60%. ¿Por qué se da? Generalmente por la piromidotomía incompleta, ¿no? Generalmente. O a veces también se da, ¿no es cierto?, porque hay un edema postoperatorio que se revierte en pocas horas después de operar. Entonces, la piloromiotomía incompleta, miren, en cirugía abierta hasta el 2%, en cirugía laparoscópica hasta el 5%. ¿De acuerdo? Suele darse, pero es infrecuente. La licencia operatoria es muy poco frecuente. Y el sistema subcutáneo por el neumo de la laparoscopía, también infrecuente, no es muy importante. Muy bien, preguntas. Bueno, mientras van preparando, por favor, permítanme un rato tomar un poco más de agua. Enseguida regreso. Un segundo.
Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan, doctores? Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre hipertrofia pilórica? No hay preguntas. Muy bien. ¿Se ve la diapositiva, doctor? Introducción intestinal, ¿sí? ¿Se ve la diapositiva, doctor? Sí, doctor. Listo. Muy bien. Proseguimos entonces. Bien, nuestra tercera clase es sobre invaginación o intusión intestinal, como se ve en la diapositiva. Son sinónimos. Esta también es una patología adquirida. Se da generalmente en niñitos, ¿no es cierto?, en lactantes más grandes, en los chiquitos de 6 meses para adelante, no en los recién nacidos de un mes. Ténganlo en cuenta, ¿de acuerdo? La invaginación es una patología propia de los lactantes más grandes, digamos, chiquitos entre los 6 meses, 2 años, 3 años, en fin. Aunque hemos operado pacientes de 3 meses con invaginación y de 5 años. Pero digamos, el rango más frecuente, como vamos a ver acá, es entre los 6 meses y 2 años de edad aproximadamente. Entonces, ¿qué cosa es una invaginación? Una invaginación intestinal cuando el intestino se introduce dentro de sí mismo. Miren acá. Este dibujito nos muestra bien lo que estamos hablando. Esto es el intestino delgado y este es el colon, el ciego y el colon ascendente. Entonces la invaginación iliocecal es la patología más frecuente, ¿no es cierto? La invaginación más frecuente en el niño. Esta de acá abajo es una invaginación entero-entérica, que el intestino delgado se introduce dentro de sí mismo. Aquí es el ciego, en este caso es el propio intestino delgado, generalmente por tumores que hacen de cabeza invaginación. Entonces, esta invaginación, tanto ileocecal como entérica, ¿qué cosa produce? Produce un cuadro de obstrucción intestinal. Miren acá la fotografía, el ilion se está introduciendo dentro del ciego. El ilion está completamente dilatado, ¿de acuerdo? Y miren las características del ciego. Está edematoso, congestivo, ¿de acuerdo? Produciendo seguramente ya algún síntoma de obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué cosa es una invaginación para reiterar? Es una introducción de una porción del intestino dentro del segmento adyacente del intestino, que causa una obstrucción intestinal que si no se opera, si no se resuelve, entonces obviamente va a evolucionar en una lesión del intestino por isquemia, ¿no es cierto? Una perforación, una gangrena, sepsis abdominal, muerte del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la causa? 90% no se conoce la causa, por eso se denomina una intussuscepción primaria o idiopática. Entonces el niño no tiene ningún problema, un problema, por lo tanto, es cierto, latente, y de pronto comienza a enfermar de un cuadro de obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Generalmente en lactantes de 6 a 9 meses, 90% de sus casos. En cambio, los niños grandes, ¿no es cierto? Niños grandes ya, mayores, de 10 años, qué sé yo, 5 años, 11 años, o adultos también, que son más o menos el 10% de los casos de los niños, aquí sí se demuestra, ¿no es cierto?, una lesión. Por ejemplo, en este dibujito fue un pólipo endoluminal. Este pólipo arrastra el intestino y produce la obstrucción por invaginación. En estos casos, en cambio, ¿no es cierto?, se da esta invaginación idiopático primaria. Generalmente se encuentran asociados problemas de virosis previos. O sea, un paciente que viene obstrucción intestinal, le decimos, ¿tuvo algún problema previo? Dice, sí, sí, doctor, estuvo con una resfrío hace 2 semanas. O estuvo con una diarrea hace 3 semanas que me dijeron que era viral. Entonces, suelen estar asociados con problemas de infecciones virales previas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Se ha demostrado que la inmunización de los pacientitos con este tipo de vacunas contra rotavirus previenen el riesgo de sufrir invaginación intestinal. A ese grado ha llevado. Esos son casos que son situaciones, digamos, estadísticas que hay que tomar en cuenta. Entonces, la invaginación intestinal generalmente, o en algunos casos, en un porcentaje importante, suele estar asociado a problemas de infecciones virales, tanto digestivas como respiratorias, y lo hemos comprobado en la práctica, ¿no es cierto?, médica, los cirujanos que operamos estas patologías. Entonces,
Hay una serie de factores predisponentes también, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esta patología. Pues miren, una apendicitis, por ejemplo, duplicación intestinal, presencia de tumores, lipomas, están asociados a una invaginación. Infecciones por virosis, hasta por parasitosis, problemas, ¿no es cierto?, sistémicos de enfermedad oncológica también, de algún modo están asociados, ¿de acuerdo? Enfermedades sistémicas como la fibrosis quística, enfermedades celíacas están asociados, tumores, sarcomas, ¿no es cierto?, linfomas, pólipos, también asociados a esta patología. Entonces, miren ustedes, una frecuencia de 1.5 a 4 por mil nacidos vivos. ¿Mm? O sea, es una frecuencia relativamente alta, ¿no es cierto? No es tan infrecuente. Entonces, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal y la segunda de abdomen agudo en la infancia. ¿Cuál es la primera causa de abdomen agudo? La apendicitis, que seguramente todos ustedes ya conocen bien y lo vamos a ir viendo poco a poco en el curso que nos toca hacer ahora. Entonces, el rango etario que afecta, como habíamos comentado, de 6 a 18 meses mayormente en el 90%, hasta los 2 años de edad, pero recuerden que yo he operado un caso de 5 años. Entonces, este es el rango, ¿no es cierto?, que más frecuentemente se ve, pero también escapa tanto para arriba como para abajo algunos casos raros. Antecedente infeccioso, sí, enfermedad diarreica aguda, resfríos, ¿no es cierto?, como ya hemos comentado. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Debería haber un cierto grado de alteración del peristaltismo, ¿no es cierto? Un hiperperistaltismo que hace que haga que el intestino comience a propulsar, comience a moverse mucho y se introduzca dentro del intestino adyacente, ya sea delgado o grueso. Entonces, cuando ya comienza a invaginarse, ocurre un proceso, ¿no es cierto?, de congestión venosa, de edema, y poco a poco va afectándose la propia irrigación arterial, produciendo isquemia, necrosis, hasta una perforación intestinal. Entonces, los niñitos ya hemos dicho que el segmento más afectado es la invaginación iliocecal. Generalmente vamos a ver este tipo de casos. ¿Ok? Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico entonces? Ya lo habíamos comentado, se trata de un cuadro de obstrucción intestinal. Los síntomas típicos son dolor, distensión abdominal, ¿no es cierto? Vómitos, ¿de acuerdo? Generalmente intestinales, verdosos, y poco a poco el paciente irá comprometiéndose, yendo a un cuadro de letargo. Entonces vamos a encontrar paciente taquicárdico, signos peritoneales, ¿no es cierto? Cuando ya hay perforación o necrosis intestinal. A veces palpamos una masa abdominal en la fosa ilíaca derecha o en el flanco derecho, que obviamente es la masa de la invaginación que estamos palpándola en la zona iliocecal. A veces se presenta diarrea con características hemáticas que se denomina jalea de Grosella. ¿Cómo es que explicamos esta jalea de Grosella, esta diarrea con sangre? Miren este dibujito aquí. Observen que el ilion que está invaginado dentro del ciego comienza a exfacelarse su mucosa y se exfacela y son como gotas de sangre, ¿no es cierto?, que van eliminándose por el colon, recorriendo todo el colon y siendo eliminadas por el recto. ¿Cómo se ve, no es cierto, clínicamente eso? Como una jalea, como una mermelada de fresas. Entonces, si tenemos un bebito de 6 meses, un año de edad, que está con dolor abdominal, con distensión abdominal, ¿no es cierto?, con vómitos, y además elimina esta heces que parece una jalea de grosellas, casi el diagnóstico clínico lo tenemos hecho. Si además palpamos la masa, entonces mayor aún, es un caso de invaginación intestinal. ¿Ok? Muy bien, si la clínica no ayuda mucho, entonces para eso usamos los medios de imágenes. Entonces vemos los típicos signos en la radiografía simple de niveles hidroaéreos, ¿no es cierto? Pasaje aéreo insuficiente hacia la pelvis, ¿de acuerdo? Escasez de aire, ¿no es cierto?, de gas en el colon derecho, escasez de aire en el recto, y a veces vemos una imagen que vamos a ver enseguida, que implica la cabeza de la invaginación, poco porcentaje. Pero también a veces, según 10-20%, podemos encontrar una imagen normal. O sea, son pacientes que prácticamente están asintomáticos o vomitan un poquito y que incluso en la radiografía tenemos una imagen normal. Entonces, miren, niveles hidroaéreos, ausencia de pasaje distal hacia el pelvis, hacia el colon, en la placa lateral de igual manera, distensión de asas sentinales, niveles hidroaéreos. A veces vemos una imagen, miren, acá radiolucidez en el lado derecho, radiolucidez en el lado izquierdo, lo que se podría ser el colon transverso,
y una imagen central radiopaca. ¿Qué podría ser eso? Podría ser el segmento imaginado con la cabeza de la imaginación aquí. Imágenes de niveles hidroaéreos, distensión de asas intestinales, típico de una obstrucción intestinal. Si tomamos una radiografía contrastada, o sea, ponemos contraste en el colon, miren cómo se dibuja el colon, ¿no es cierto? Sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, ángulo colon transverso, hasta aquí llega. Este stop del contraste que nos demuestra de que no hay pasaje porque acá hay una invaginación probable. ¿Ok? La ecografía nos da imágenes mucho más preclaras, con alta sensibilidad, con alta especificidad de esta patología. Entonces vamos a ver cómo en la ecografía vamos a tener esta imagen típica en dona. Ven esta imagen, ¿no es cierto?, concéntrica, que nos muestra estratos del intestino invaginado y del intestino invaginante. Si vemos esta imagen en la ecografía, en dona, en picarón peruano, entonces una invaginación probable. En la imagen longitudinal, ¿no es cierto?, en la incidencia longitudinal ecográfica, vemos que hay estratos del invaginado y por periférico por el invaginante, ¿no?, que nos muestra la imagen de invaginación. La tomografía también, aunque no es un medio que tengamos que usarlo de forma rutinaria, recuerden que la tomografía tiene alta irradiación y solamente hay que usarlo en casos excepcionales. Con una buena ecografía, con una radiografía que muestre las imágenes que hemos visto en un cuadro clínico es suficiente. Sin embargo, a veces es insuficiente todo lo anterior y tenemos que usar uso de la tomografía a pesar del riesgo de radiación que implica. Entonces, la tomografía nos muestra también imágenes típicas, media concéntricas de invaginación. Cuando la invaginación es ileocólica, vemos la imagen en la zona iliocecal en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? En el corte axial de la tomografía. Cuando en cambio es la invaginación enteroentérica, o sea, no es ileocoli iliocecal, entonces vemos en el otro lado, en la fosa ilíaca izquierda, en el flanco izquierdo, vemos la imagen de la invaginación. Acá está con contraste asociado. ¿Ven? Invaginación, invaginación, la imagen coronal. Igual acá, en el hipocondrio izquierdo, y una invaginación enteroentérica, que es más propio de los adultos y no de los niñitos. Recuerde que los niñitos, la invaginación más frecuente es la invaginación iliocecal en la fosa ilíaca derecha o en el flanco derecho. La resonancia magnética, que es un medio obviamente caro, no está accesible en todos los hospitales, pero también podemos usarlo. Miren esta imagen tan interesante que vemos en este corte axial, como el contraste, ¿no es cierto?, inyectado a través del colon, pasa todo el colon y llega hasta el colon ascendente, y más allá no llega. Y aquí vemos cómo nítidamente está un segmento invaginado del ilio hacia el ciego y el colon ascendente. Entonces, la resonancia magnética con contraste en el colon nos muestra nítidamente cómo no pasa el contraste hacia la zona invaginal. Igual acá, invaginación iliocecal. Muy bien, entonces, habíamos dicho que una invaginación intestinal representa un cuadro de obstrucción intestinal. Y si hay un cuadro de obstrucción intestinal, ustedes ya saben eso, el tratamiento es quirúrgico. Quirúrgico. Sin embargo, en algunos casos podemos hacer procedimientos no quirúrgicos de resolución de una invaginación, sobre todo una invaginación no quirúrgica. ¿Cómo se llaman estos procedimientos? Procedimientos de reducción o desinvaginación no quirúrgica, hidrostática y neumática. Hidrostática cuando introducimos líquido a través del ano con una sonda o a través de aire con una sonda en efecto. Entonces, ¿cuándo es que hacemos estos procedimientos ¿no es cierto?, de procedimientos no quirúrgicos de desinvaginación? En los pacientes que están estables, que no tienen compromiso hemodinámico, que no tienen signos de peritonitis, que no tienen signos de perforación intestinal ni de obstrucción intestinal. O sea, pacientes que tienen un cuadro clínico incipiente, poco tiempo de evolución, podemos hacer ¿no es cierto?, procedimientos no quirúrgicos de desinvaginación. ¿Okay? ¿Cómo se hace entonces? El paciente obviamente tiene que estar con pseudoanalgesia, hay que dormirlo, ¿no es cierto? Tenemos que contar con un anestesiólogo o un clínico que haga pseudoanalgesia, tenemos que contar con un ecografista o con un radiólogo que nos ayude, ¿no es cierto?,
para la ecografía o la videoscopía postprocedimiento. Entonces, paciente en pseudoanalgesia, se introduce una sonda Foley por el ano, se insufla hasta 20 mililitros, ¿no es cierto? Se insufla aire hasta 120 milímetros de mercurio con un tensiómetro, ¿no es cierto? Y bajo visión fluoroscópica o ecográfica vemos, ¿no es cierto?, si ha pasado el aire. Si ha pasado el aire, consideramos exitoso hacia el intestino delgado, lo cual, ¿no es cierto?, ya solucionamos el caso. Cuando en cambio no ha pasado el aire hacia el intestino, lo consideramos un fracaso. Podemos intentar 2 o 3 veces, no más. ¿Por qué? Porque si seguimos intentando, podemos perforar el colon. Se ha demostrado que hay 3% de posibilidad de perforación del colon en estos procedimientos no quirúrgicos. Y la recidiva, la recurrencia, hasta el 11%, ¿no es cierto? En ambos casos, tanto neumática como hidrostática. En el caso de usar líquido, usamos suero fisiológico, igualmente el paciente, ¿no es cierto? Penseo analgesia con ecografía guiada. Introducimos suero fisiológico hasta 1000 mililitros, hasta 1 litro. A través de la sonda podemos con suero fisiológico calientito, ¿no es cierto? Y es exitoso igual si logramos vertir el líquido hacia el intestino demostrado con ecografía. Recuerden que en ambos casos hay recurrencia hasta el 3%, perdón, hasta el 11% de recurrencia en ambos casos, ¿sí? Muy bien. Uy, perdón. Aquí estamos. Uy, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando, doctores? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Perdón, mm, disculpen, ¿qué? ¿Están viendo lo mismo que yo, recurrencia de hernia inguinal? ¿Qué diapositiva están viendo, doctora, en este momento? Se ve invaginación recurrente. Uy, porque yo estoy viendo ahorita hernia inguinal, perdón un segundito. Me he salido de la pantalla. Un segundo, por favor. ¿Siguen viendo ustedes la misma diapositiva? No, ya no está la diapositiva. Un segundito. Ahora, doctora, Ahora se ve invaginación recurrente. ya, listo. No sé por qué se pasó a hernia inguinal. Bueno, ya, sigamos. Entonces, habíamos dicho que la recurrencia en estos procedimientos no quirúrgicos, ¿no es cierto?, llega al 10%. ¿De acuerdo? No quirúrgicos. ¿Ok? Generalmente después de meses, pero también en las primeras 24 horas del procedimiento. Es semejante cuando usamos reducción laparoscópica, enseguida vamos a ver la cirugía, pero mire, tanto en procedimientos no quirúrgicos como en laparoscópicos hay hasta el 10% de recurrencia. ¿Ok? Muy bien, a ver, un segundito. Ya hemos visto esto, ya hemos visto esto. Muy bien. Entonces, reiteramos. Paciente con invaginación intestinal no complicada, sin signos de peritonitis, sin signos inestables hemodinámica, podemos tentar hacer estos procedimientos no quirúrgicos. De hecho, si debo comentar algo, en Revaliati, por ejemplo, no hacemos estos procedimientos no quirúrgicos. Paciente con diagnóstico de invaginación intestinal va a cirugía, generalmente laparoscópica. Sin embargo, está descrito en los textos que podemos realizar procedimientos no quirúrgicos en las condiciones que hemos mencionado, pacientes no complicados fundamentalmente. Muy bien, ¿qué sucede en los pacientes que sí vamos a operar? Esos son los complicados. Primero, obviamente, tenemos que estabilizarlos, como en cualquier caso de paciente con un cuadro, ¿no es cierto?, de obstrucción intestinal que viene generalmente deshidratado, ¿no es cierto? Tenemos que hidratarlos con una buena vía, ¿de acuerdo? Pedir exámenes de laboratorio, estabilizarlos, poner una buena zona nasogástrica y generalmente tenemos que dar antibiótico terapia, ¿no es cierto?, al paciente desde antes de operar, administrar antibiótico terapia, ¿ok? Muy bien. ¿En qué implica la cirugía? La cirugía implica hacer una laparotomía o una laparoscopía dependiendo, digo, las preferencias del cirujano o dependiendo del equipamiento que tenga, igual que en píloro. ¿De acuerdo? Entonces, si no contamos con equipamiento ni experiencia en laparoscopía, tenemos que hacer una laparotomía. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? Consiste en observar el segmento invaginal.
Entonces hacemos una laparotomía o laparoscopía y observamos el segmento invaginal. Vemos cómo están las características histológicas, ¿no es cierto? Y procedemos a hacer la desinvaginación. Si luego de hacer la desinvaginación el intestino está necrosado, perforado, procedemos a hacer la resección completa de todo el segmento comprometido. Si en cambio, después de la desinvaginación, el segmento permanece en buenas características, está vital, ¿no es cierto? No luce desvitalizado, no está necrosado, no está perforado, ahí acaba la cirugía. Si en cambio está lesionado, tenemos que resecar el segmento y proceder a hacer la ileostomía o la anastomosis, generalmente la ileostomía. Entonces miren acá, por ejemplo, este caso se operó hace un año más o menos, fue una invaginación previa al ciego, presecal. Miren acá como el ilion está introduciéndose dentro del ilion, por aquí está el ciego. Miren, ya hay una zona de necrosis. Como ya hay necrosis, ya procedemos a hacer la resección. ¿No es cierto? No se pudo desinvaginar y resecamos todo el segmento. Miren cómo está el segmento, parte de ilion, ¿no es cierto? Parte de ciego, miren cómo queda el segmento completamente necrosado, la mucosa completamente necrosada. Otro caso, invaginación ileocecal, miren, pero ilion, entérica, mejor dicho, este es el intestino delgado, dentro del intestino delgado. Una vez desinvaginado, ¿cuál fue la causa? Un divertículo de Meckel. ¿Qué se procede a hacer acá? Una resección completa de todo el segmento comprometido, incluido el divertículo de Meckel, y hacer una ileostomía, y si no hay gran compromiso, en este caso hay gran compromiso, hacer una ileostomía. Pero si tenemos un pequeño segmento comprometido, podemos hacer una anastomosis o término terminal. Generalmente se hace ileostomía. En la paroscopía, la misma situación, miren como acá tenemos una invaginación ileocecal, desinvaginamos, observamos cómo es el segmento, si está en buenas condiciones, ahí acaba la cirugía. Si no está en buenas condiciones, el segmento está desvitalizado, necrosado, procedemos a hacer la resección. Miren acá, la desinvaginación laparoscópica, miren, el intestino, ¿no es cierto? Invaginante, el invaginado, una vez que desinvaginamos, el intestino queda en buenas condiciones, por lo tanto ahí acaba la cirugía. Acá vemos algunas adenopatías que son propios del cuadro inflamatorio que tuvo el paciente. Muy bien, preguntas, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, listo. Entonces, hemos terminado nuestra clase. Espero que haya habido una concurrencia importante y que haya habido también una aceptación de todo lo tratado acá. Entonces, muchas gracias por su participación. Estudien muy bien el tema, ¿de acuerdo? Mañana con mis estudiantes nos encontramos en Revaliati y me despido de ustedes. Muchas gracias y éxitos en lo que viene del curso. ¿Ok? Chao. Gracias, doctor. Gracias también. Chao, muchachos.